5 de la tarde, 32 minutos. Estás en la cielo, ¿eh? En este jueves frío, bien de invierno. Y en Rock Bonaerense hoy, como todos los jueves cada 15 días, nos acompaña la columnista de Cine Rockeando, nuestra queridísima Eli Sánchez. Bienvenida, Eli. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, cine rockeros. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Encantados de tenerte de nuevo porque siempre da que hablar, todo lo que traes, así que cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos ahí celebrando el Mundial, todos muy atentos a lo que va pasando y trae muchas cosas lindas. Bueno, entre ellas, esta semana, exactamente una semana, el jueves pasado, durante el partido de Estados Unidos-Turquía, la cámara oficial del Mundial poncha el palco, uno de los palcos VIPs, y quienes estaban, Edward Norton y Brad Pitt, celebrando, claro, alentando al equipo. Claro. ¿Cuál de los dos? Brad Pitt. Se fue para allá, me pidió permiso, está todo bien. Divino, siempre divino él, ¿no? Sí, pasan los años y sigue igual. Amoroso. Bueno, esto la verdad es que revolucionó X, Twitter, memes, cantidad de comentarios y demás. No en sí porque son dos grandes estrellas de cine, divinos los dos, sino porque rememoró una gran película de los años 90 que ambos protagonizaron, que es El Club de la Pelea. Y que fue un peliculón. Y bueno, y este es el puntapié para poder hablar hoy de esta gran película y contar un poquito la historia, su historia fílmica, su historia sonora, y por qué sigue siendo una película después de casi, 27 años, sigue siendo una película muy actual. Así que a los que están escuchando les aviso, spoiler alert, vamos a hablar en profundidad de esta película. Si no la viste, por ahí podés irte y retomar esto después, claro. Pero si la viste te va a encantar porque tengo un montón de cosas para contarte que seguramente cuando la vuelvas a ver, la vas a ver con otros ojos. Bueno, como les decía, es una película, esta película cuenta la historia de un hombre que trabaja en una oficina que sufre de insomnio y desarrolla una amistad bastante particular con un personaje llamado Tyler Durden, protagonizado por Brad Pitt. Esta amistad deviene en que ellos crean una especie de club en donde se juntan hombres a pelear y esto evoluciona como en un movimiento mucho más amplio que intenta como ponerle fin al sistema financiero para empezar a ser libres. Es decir, no tenemos más deudas, si no tenemos más deudas vamos a ser personas libres. Pero bueno, detrás de todo esto, la película examina cuestiones que tienen que ver con la alienación, el consumo, la identidad personal y la rebelión contra las normas sociales. La película es de 1999, dirigida por David Fincher, con tres protagónicos muy importantes. Edward Norton, que es el protagonista, un protagonista sin nombre, ahora vamos a contarles un poquito por qué. Brad Pitt, que hace de Tyler Durden, y Helena Bonham Carter, divina, diosa total. Todo lo que está bien. Marla. La película está basada en un libro de Chuck Palahniuk. Es un escritor que cuenta, en algún momento cuando fue entrevistado y le consultaron de dónde había sacado esta idea de crear toda esta historia, y cuenta que le pasó algo muy particular. Él había salido de vacaciones y tuvo un altercado en la calle con alguien y lo golpearon y volvió todo roto, con muchas heridas, al trabajo, un trabajo de oficina como el que puede tener cualquiera. El Club de la Pelea. Fue a trabajar. En persona le pasó. Fue a trabajar, se presentó y ¿qué es lo que sucedió? Ninguno de sus compañeros se atrevió a preguntarle por qué tenía las heridas que tenía. Eso a él lo confrontó con una realidad que fue muy dura y darse cuenta de que en realidad la mayor parte de las personas que lo rodeaban estaban como alienados, como que a nadie le importaba lo que estaba pasando, lo que le pasa al otro. No se involucraban en nada. Sí, un poquito, muy actual diría yo, ¿no? Pero bueno. Salvo acá somos bastante chuma, ¿Qué te pasó? Queremos saber todo. Ay, denme un segundo que estoy viendo que me está sonando el WhatsApp y no quiero que moleste. No se escucha igual. Tremendo lo que a él, mirá todo lo que le pasó como para... porque es terrible lo que le pasó, o sea, el tipo sufre un accidente. Claro, y a raíz de eso lo confronta. Las personas con las que comparte la vida, porque uno comparte, es el segundo hogar de cada uno. Totalmente, el trabajo, y es ¿no? una forma de haberlo invisibilizado, de poner en evidencia lo alienados que estamos a diario, y se pone a escribir. Escribe esta gran historia que, es tomada por David Fincher para hacer esta película. La película cuenta con una banda sonora creada especialmente, producida por The Dust Brothers, y con un soundtrack de Pixies, que es la canción final, que es Where is my mind, ¿dónde está mi mente?
Una película que cuando salió no fue un éxito de taquilla, de hecho llegó a recuperar apenas lo que habían invertido. La película creo que costó $100 millones y llegaron a recuperar 67 millones. Fue un fracaso, la verdad es que no fue muy buena, pero lo que sucedió fue un fenómeno que cuando salió en DVD, claro, la gente empezó a circularla de forma doméstica, entre amigos y demás, y se terminó convirtiendo en una película de culto. Estamos hablando del año 1999, siempre me gusta contextualizar para poder entender un poquito cómo es que se dan a veces estos procesos, ¿no? Pero bueno, el mundo estaba atravesando un fuerte cambio, estábamos en las puertas del inicio del nuevo milenio, mucho miedo por lo que el fin del mundo, ¿no? Esto de que Internet iba a colapsar, porque bueno, había un virus que, no sé, cuando llegaba el 2000 iba a colapsar todo, bueno, había como demasiada expectativa por esto que estaba pasando, el avance de las nuevas franquicias, un consumo desmedido, o sea, un montón de cuestiones, el avance de la masividad, ¿no? Bueno, y en este contexto es que David Fincher elige hacer esta película. El Club de la Pelea no es una película sobre peleas, es una metáfora, ¿no? Es una metáfora para poder contar la historia de este hombre. Es una herramienta que se usa. Claro, este personaje que encarna Edward Norton, que es un personaje sin nombre, no tiene nombre, y que se relaciona o crea este alter ego que es Tyler Durden. Una persona que tiene un trabajo que odia, compra cosas que no necesita para impresionar a gente que no le importa. La vida misma, ¿no? La vida misma, totalmente. Y bueno, y Tyler Durden entra en esta película como una estrella de rock. La película, lo que tiene por sobre todas las cosas, es una estética muy punk, muy rock, y toda la película está atravesada por la música y por esa estética punk, ¿no? Las imágenes incluso oscuras, una cámara muy nerviosa, la música hace que también uno vaya sintiendo este nerviosismo que siente el protagonista. Fincher, además, el director de la película, él venía ya de una formación, había trabajado haciendo videoclips para grandes figuras, Madonna, Michael Jackson, George Michael, así que él tenía como una relación muy visceral con la música, con lo cual para él no era lo mismo que cualquiera hiciera esa banda sonora, ¿no? Bueno, y como les decía recién, la película va siendo atravesada todo el tiempo por el rock, pero también en algún punto adquirió un carácter profético, diríamos que involuntario. Hay un pasaje en donde Tyler Durden, protagonizado por Brad Pitt, les dice a los luchadores en el sótano de Lowe, que era donde ellos se juntaban a luchar, y les dice: la televisión nos educa para creer que seremos multimillonarios y estrellas de rock, pero no lo seremos. Y aunque no lo creamos, y los invito a que vean la película, hay un paneo grande donde se puede ver a Jared Leto, que forma parte, que está actuando en ese momento como uno de los luchadores, y que hacía un año había creado 30 Seconds to Mars. Sí. Con el tiempo, él se convirtió en una gran estrella de rock. Contradiciendo contradiciendo lo que le estaba diciendo el personaje en ese momento, pero además de todo esto, no solo una gran estrella de rock, sino que además un gran actor que ganó un Oscar a Mejor Actor de Reparto por una película que se llamó, también El Club de los Desahuciados, ese otro club, El Club de los Desahuciados. La vamos a traer en algún momento también. Sí, bueno. Pues ya está linkeada por sí misma, ya está él de actor. Sí, totalmente. Divino. Aparte, hace un personaje muy interesante. Él interpreta a una mujer transgénero con VIH. Mirá. Creo que es una película muy buena para ver también, ¿no? Pero bueno, volviendo a la banda sonora creada por Duster Brothers, en esta búsqueda por encontrar a estos artistas que pudieran musicalizar esta mente caótica del personaje, a los primeros a quienes convoca son a los Radiohead. Mirá. Pero Tom York decide decirle que no, porque ellos venían de hacer una gira mundial de 104 shows durante todo un año, que los llevó a caer en una depresión terrible, estaban muy agotados, y entonces rechazan el proyecto. Algo, la verdad, que termina siendo también paradigmático en algún punto, porque con el tiempo, tanto Tom York como Johnny Greenwood, ambos integrantes de Radiohead, se termina convirtiendo en los músicos más reconocidos de creadores de bandas sonoras. Sí. De hecho, Johnny Greenwood musicalizó 15 películas en total. Un montón. Tremendo. Un montón de películas. Bueno, Radiohead aparece en El Oso, que es esta serie de la que hablé ayer también.
Radiohead está en un montón de películas, de series, y sus músicos solistas también. Sí, y bueno, pero bueno, ellos, bueno, y de hecho Tom York también musicaliza él solo la banda completa para Suspiria de 2018. O sea, hay un montón de películas que musicalizaron ellos, pero bueno, ese todavía no era el momento. Y es así como llega a los Duster Brothers. Los Duster Brothers. Y acá hay algo que conecta, ¿sabes qué? Tenemos algo en común con los Duster Brothers. A ver. ¿Querés saber qué? ¿Qué? Se conocieron teniendo un programa de música, un programa de radio. Los Duster Brothers en 1985 tenían un programa en una radio universitaria. Dijeron, vamos a poner una banda. Ah, sí, totalmente, siempre lo decimos, ¿viste? Bueno, acá está, mira, acá hay una señal del destino. Mira. Tenían un programa de radio en una radio universitaria era un programa de radio semanal de hip hop, se llamaba The Big Beat Showcase, y bueno, así es como nace este grupo que se destaca por crear samples, ¿no? Bien. O sea, toma como segmentos de distintas canciones y crea música. Terminaron siendo muy influyentes durante los 90, crearon incluso colaboraciones muy importantes como Paul's Boutique, el disco Paul's Boutique con Beastie Boys en 1989, Odile de Beck en 1996 y Mbop de Hanson, que es un tema también muy conocido. Perdona a los oyentes que nos ponemos a cantar, pero amamos cantar. No, pero aparte esa canción de los Hanson es muy conocida. Sí, sí, muy conocida. Muy conocida. Bueno, ellos crearon esta serie de técnicas experimentales con, no sé, samples de comerciales de televisión, información, sonidos orgánicos manipulados, beats electrónicos, que generan como un sonido industrial, ¿no? Y acá un detalle, suele confundirse a los Duster Brothers con los Chemical Brothers, sí, pero por el nombre. Por el nombre, pero en realidad los Chemical Brothers, que son británicos, ellos eran super fans de los Duster Brothers y se llamaban Duster Brothers en sus inicios en honor a los originales Duster Brothers. Porque pensaron que nunca iban a ser famosos, pero la terminaron pegando. No, mirá cuántas historias te estoy contando de personajes que van apareciendo en ese momento. Linkeados con todos. Y que terminan pegándola con el tiempo, ¿no? Y que no se imaginaban que iban a ser tan exitosos. Bueno, los Chemical empezaron así, admiraban a los Duster Brothers, se ponen ese nombre en honor a ellos, pero cuando empiezan a ser famosos, entran en contradicción, los Duster Brothers le dicen que tienen que cambiarse el nombre, entran en un conflicto, hasta que negocian cambiarse el nombre, quedan en muy buenas relaciones, tanto es así que ambos terminan haciendo colaboraciones de discos juntos. Mirá, con el tiempo. Bien, terminó bien. Hermoso, terminó hermoso. Y bueno, llegamos a la No me estás hablando de mi canción favorita de los Pixies. No, es que justamente, ahí estoy. Llegamos a los Pixies. ¿Cómo llegamos a los Pixies? En ese final espectacular de esta película donde se puede ver a Edward Norton. A Edward Norton de la mano con Helena Bonham Carter y cantidad de edificios frente a ellos estallando en mil pedazos, mientras suena de fondo esta canción de los Pixies. Bueno, los Pixies se formaron en Boston, en Massachusetts, en 1986. Esta canción fue creada en 1988, 11 años antes de esta película. Recuerden que El Club de la Pelea se editó en 1999. Sí. Bueno, David Fincher la eligió porque consideraba que realmente contaba lo que estaba pasando en la cabeza de este personaje, ¿no? La película fue grabada en 1988 con producción de Steve Albini, que también produjo Inútero de Nirvana y Rid of Me de BJ Harvey. Y incluso Kurt Cobain llegó a contar en algún momento que él tenía influencia de los Pixies en sus canciones, que siempre estuvo buscando, porque los Pixies fueron una banda que no llegó a tener el éxito comercial que Pero también es media así del under. Claro, pero sí de los conocedores de la música. Claro, influyó a un montón de artistas de la época. Esta canción que es Where Is My Mind, que ahora la vamos a escuchar un ratito, que es una canción hermosa. Vamos a ir escuchándola, así que quédense ahí, no es que la vamos a hablar encima de la canción todo el tiempo. Está en el disco Surfer Rosa de 1988.
Y bueno, es la canción que eligió David Fincher para terminar esta película impresionante. Creo que tiene mucho que ver ese final para que nos haya quedado a todos en la cabeza. Viste que algo siempre de las películas o de las series te toca algo adentro que o la terminás recomendando o la terminás recordando o terminás diciendo qué buena película, o a veces no es el conjunto de la película, pero es esa escena. Ese final es demoledor. Yo creo que es uno de los finales de películas más perfectos de la historia del cine. Sí. No solo la imagen, el montaje, las actuaciones y bueno, la música, el sonido, realmente es impresionante. Cuenta Joey Santiago, que es el guitarrista de los Pixies, no sé si ahora actualmente sigue siendo parte de la formación. Mucho. Bueno, han tenido una bajista argentina los Pixies. Sí. Pero bueno, en ese momento, Joey Santiago, que era guitarrista de los Pixies, recuerda que él vio, ellos ya se habían separado en el 93, tuvieron una primera separación, después en el 2004 se volvieron a juntar, pero estaban separados cuando él va al cine a ver una película, otra película, y estaba viendo los avances, viste que te pasan publicidades de películas que se vienen, ¿no? Sí. Y aparece el Club de la Pelea, y aparece la canción de los Pixies, y él la escucha y entra en shock. Escucha la canción y dice, mierda, no sé, seguimos siendo relevantes pero nos separamos. Y dice que se sintió tan mal que se levantó y se fue. Mirá, con una tristeza enorme. Sí. Le afectó. Sí. Pero bueno, la película, llevó a los Pixies de alguna manera a seguir siendo tan presentes como en ese momento, ¿no? Ahí también hay una gramática de la música, en este caso esta película, me parece que es una película que también me ayuda mucho a contarles a ustedes un poquito de la importancia de lo que es una banda sonora, o la diferencia también de lo que es una banda sonora de lo que es un soundtrack. Sí, en esta película, acá tenemos, a ver, si podemos hacer un paralelismo o un análisis de cómo funciona la música en relación a la historia de los personajes, podríamos decir que la música de Dust Brothers representa a Tyler Durden, ¿no? El personaje que hacía Brad Pitt, porque va acompañando el relato. Va acompañando el relato y su personalidad violenta, desafiante, loca, ¿no? Atrevida, violenta, muy violenta por sobre todas las cosas. Y quizás lo trabaja el músico en base a haber leído algo de lo que va a ser la película, ¿no? Exacto. Ahí está bárbaro lo que decís, porque las bandas sonoras siempre son creadas en función del guión, o sea, son creadas para la película, a diferencia del soundtrack, que es una selección de canciones ya existentes que son seleccionadas específicamente. En este caso, una canción que es la canción de los Pixies. Bien, ¿no? Excelente. Bueno, así que nada, esta es una película incómoda, pero que sigue funcionando después de más de 25 años. No haberlos visto a Brad Pitt y a Edward Norton nos dio ganas en de ver palco, la película todos de nuevo. Nos devolvió, yo la voy a ver este fin de nos devolvió, Netflix, ¿no? claro, cuando enfocaron a esos actores, creo que todos volvimos de alguna manera a la taberna de Lou, al sótano de la taberna de Lou, en donde estaban estos personajes luchando, tratando de romper las reglas del mundo, como también lo queremos hacer ahora a veces, ¿no? Eli, ¿dónde la podemos ver? La pueden ver en Netflix, está disponible, así que bueno, les recomiendo que la vean. Aviso que es una película que es incómoda, es una película que tiene mucha violencia, es muy sangrienta. Y es larguita, no es corta. Pero es una película que habla de qué nos pasa, qué pasa cuando saco todo lo que compré, qué pasa cuando, no sé, cuánto de todo lo que construimos a diario es parte de lo que elegimos ser, ¿no? Hay un montón de preguntas que surgen a través de esta película. Pero nos va llevando la industria, nos va llevando la sociedad, ¿no? Totalmente. Como que no elegimos nosotros, eligen otros por nosotros. Bueno, tenemos que ir al corte y nos vamos a ir escuchando, A los Pixies. Gracias, Eli. Siguen viendo esta columna, si se la perdieron, queda en YouTube, Adiós.